Vamos a hablar ahora sobre una posible clasificación de vectores. Los vectores se pueden clasificar de acuerdo a estas cuatro alternativas. La primera de ellas es la que refiere a los vectores fijos. Los vectores fijos son aquellos que están aplicados a un punto en particular. Y para eso presento este ejemplo. Si tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie, ¿sí?, y aplicamos una fuerza en este punto o en este lugar, no es lo mismo que aplicarla en este lugar, físicamente me refiero, ¿no? Evidentemente, si la fuerza está aplicada en este lugar, dependiendo del peso del cuerpo y del rozamiento que existe entre el cuerpo y la superficie, podríamos estar logrando un efecto de traslación del cuerpo, desde esta posición a esta posición. Si la fuerza está aplicada en este extremo, ¿sí?, en otro lugar, el efecto sería distinto, ¿no? También dependiendo del peso del cuerpo y del rozamiento, podríamos estar logrando un efecto de rotación. Entonces, evidentemente, el efecto físico de aplicar una fuerza en un lugar o en el otro es totalmente diferente. Con lo cual, la fuerza es un vector fijo. ¿Por qué? Porque el punto de aplicación es una característica muy importante de ese vector. La otra alternativa sería hablar de vectores que son deslizantes. Y se definen de esa manera aquellos vectores donde el punto de aplicación se desliza sobre la misma recta de acción. Por ejemplo, si tomamos un cuerpo que va pasando desde la posición 1 a la posición 2, desde la posición 1 a la posición 2 y a la posición 3, ¿no? Se está moviendo y pensamos que ese movimiento es de acuerdo a un movimiento que es rectilíneo y es uniforme. Si recuerdan en física, en la parte cinemática, los movimientos uniformes se denominaban de esa manera. ¿Por qué? Porque el vector velocidad permanecía constante en todo el recorrido. Quiere decir que en cualquiera de estas posiciones, este vector b no cambia. O sea que si esto es el vector b, esto es el vector b1 y esto es el vector b2, lo que yo podría estar diciendo es que todos estos vectores son exactamente iguales. ¿Y qué característica tienen estos vectores? Estos vectores son deslizantes. ¿Por qué? Porque se van deslizando, el punto de aplicación se va deslizando a lo largo de la recta de acción. La definición de vectores libres. Definimos de esta manera aquellos vectores que conservan sus características, el módulo, la dirección y el sentido, sin importar dónde estén aplicados. O sea que los vectores libres serían los opuestos a los vectores fijos. En los vectores fijos era muy importante el punto de aplicación, en los vectores libres esa característica no estaría importando. Un ejemplo para citar de vectores que tienen esta característica es el vector aceleración de la gravedad, ¿no? Ustedes saben que el valor del módulo, la intensidad de ese vector aceleración de la gravedad en proximidades de la superficie terrestre es 9,8 metros sobre segundos al cuadrado, ¿no? ¿Se acuerdan de ese valor? G era igual o es igual a 9,8 metros sobre segundos al cuadrado. En realidad lo que estamos hablando es de la intensidad o el módulo de este vector, por eso escribo a G en barras, ¿sí? Y esto es un vector libre. ¿Por qué? Porque es un vector que me aplica a mí en este momento y me atrae al centro de la Tierra con esa gravedad y le aplica también a ustedes de la misma manera. O sea, tenemos el mismo módulo, tenemos la misma dirección y tenemos el mismo sentido. Lo que estaría cambiando sería el punto de aplicación, pero para la clasificación de vectores libres eso es algo que no importa. Por último, estaríamos hablando de los vectores colineales. Los vectores colineales los definimos como aquellos vectores que comparten la recta de acción. Por ejemplo, si tomo un movimiento de un cuerpo que pasa de la posición 1 a la posición 2 con una velocidad v y defino al vector d como un vector de desplazamiento que estaría estableciendo el movimiento del cuerpo del estado 1 al estado 2, lo que puedo ver es que ambos vectores están compartiendo la recta de acción R. Por eso se dice que el vector b y el vector d, independientemente de cuál sea su módulo y su sentido, al compartir la misma recta de acción se denomina colineal.
Muy bien, vamos a definir algunos vectores que son importantes para el desarrollo de la unidad. Un concepto también importante que hay que remarcar y ustedes tienen que considerar a lo largo del desarrollo de todas las unidades, de toda la unidad, de todos los temas que componen esta unidad, es que nosotros vamos a trabajar con vectores que son libres. ¿Sí? Recuerden eso. Los vectores con los cuales nosotros vamos a trabajar en la unidad son vectores libres. ¿Qué eran vectores libres? Eran vectores que compartían todas sus características menos el punto de aplicación. O sea, comparten dirección, comparten sentido, comparten módulo, pero el punto no importa dónde esté aplicado, ¿no? Esos eran vectores libres. En nuestro caso, esos vectores que cumplen esas características se van a llamar equipolentes, ¿sí? Entonces, la definición de equipolentes dice eso, bueno, son todos aquellos vectores que comparten módulo sentido, la recta de acción o dirección es la misma o son rectas paralelas. Entonces, lo que podemos ver es que el vector P es un vector, lo considero libre, con lo cual el vector P aplicado acá o aplicado en cualquier lugar del plano es exactamente lo mismo. Lo que puedo decir es que P es equipolente a cualquiera de estos vectores. ¿Por qué? Porque cumple esta definición. O sea que P viene a representar a infinitos vectores equipolentes a él, ¿sí? O sea, este vector representa a infinitos vectores. Desde el punto de vista del álgebra vectorial, como vamos a trabajar con vectores libres, para mí el efecto de tener este vector, o tener B, o tener B' o B segunda, es exactamente lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque son vectores equipolentes o equivalentes. Por otro lado están los vectores opuestos. Los vectores opuestos son aquellos donde la única diferencia entre ellos es el sentido, ¿sí? Para eso voy a citar la tercera ley de Newton para mostrarles un ejemplo, que es la ley del principio, en realidad el principio de acción y reacción. Lo que decimos es que si tenemos un cuerpo apoyado sobre una superficie, en este cuerpo, sobre esta superficie, está actuando el peso del cuerpo. Evidentemente lo que dice la ley de Newton, para que este cuerpo esté en equilibrio, ¿sí? No se vaya no se entierre o no esté flotando, debe haber una reacción a esa fuerza que haga que justamente ese cuerpo quede quieto, ¿no? Entonces esa fuerza se considera que es una fuerza opuesta a la fuerza P. O sea, es una fuerza que comparte la misma dirección, tiene el mismo módulo, tendría el mismo módulo, pero los sentidos son opuestos. Entonces, lo que puedo decir es que la fuerza menos P se lee, o se va a poder definir, o se debería interpretar como el opuesto de la fuerza P. Continuando con la definición de algunos vectores importantes, vamos a referirnos al vector nulo. El vector nulo es un vector cuyo módulo, norma o intensidad es cero, o sea que la extensión de ese vector no está. Quiere decir que si nosotros pensamos cómo se definía el vector, se acuerdan que era un segmento orientado, ¿no? Que estaba definido por los puntos A y B y podía orientarse con los sentidos pertinentes. Si realmente el vector nulo es un vector que no tiene extensión, se supone que estos dos puntos no podrían estar separados, sino que estos dos puntos estarían coincidiendo, ¿sí? A coincide con B. Si A llega a coincidir con B, lo que va a quedar es un vector donde no hay extensión, ¿sí? O sea que su módulo es cero. Este símbolo significa coincidente, con lo cual lo que nosotros podemos hablar es del vector nulo. El vector nulo lo vamos a simbolizar con cero vector, o sea, el cero, ¿sí? con un tilde de vector arriba. Esto se entiende como cero vector o vector nulo. Bien, un poco para representar la idea del vector nulo, pensemos en el ejemplo o en la definición de vector opuesto. ¿Se acuerdan que hablamos de esta tercera ley de Newton que indicaba este principio de acción y reacción y habíamos puesto el ejemplo del cuerpo que tiene el peso, ¿no es cierto? Tiene el peso apoyado sobre la superficie y hay una reacción de la superficie hacia el cuerpo que es el vector menos P, que es el opuesto, que hace que justamente el cuerpo no se mueva, ¿no? Que esté en equilibrio. Ese equilibrio se puede entender como un no movimiento, ¿no? Como que no hay movimiento. Entonces, lo que podemos entender es que estas fuerzas, ¿sí? Se compensan entre sí.
O sea que sumadas estas fuerzas si las llevo a sumar, si sumo P con el opuesto de P, ¿sí? Justamente lo que me va a dar es un no movimiento o una cancelación entre las fuerzas, con lo cual vamos a decir que esto me va a dar el cero vector. El cero vector implicaría que no hay un movimiento, no hay una fuerza resultante que interprete o que me lleve a pensar de que el cuerpo se está moviendo en alguna dirección. Vamos a continuar con la definición de vector unitario como un vector también importante dentro del desarrollo de la unidad. Hablamos de vectores unitarios o versores, son aquellos vectores cuyo módulo es 1, o sea, su extensión, su módulo, su norma es 1. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo tengo el vector A y puedo demostrar que la extensión del vector es una unidad, ¿sí? Entonces ese vector A recibe el nombre de versor o vector unitario. Simbólicamente, si yo puedo entonces, como les dije recién, mostrar que la norma de A es igual a 1, entonces lo que puedo decir de A es que es un ¿qué? Un versor. La forma de referirme a A como versor es colocar el vector A y un tilde arriba. Si yo en lugar de ver el símbolo de vector arriba, la flechita esa, veo ese tilde, lo que tengo que entender es que el vector es unitario, con lo cual su extensión, su módulo es 1. Existen versores particulares que interesa que los conozcan de manera particular, ¿no? Los primeros versores que podemos ver son los versores I y J, que son versores que están ubicados en relación a un sistema de referencia de puntos en el plano, ¿sí? Nosotros recordando esto seguramente ya lo conocen, pero lo recordamos. El plano está definido por R2. R2 ¿por qué? Porque hay dos rectas reales que me permite ubicar cualquier punto en el plano. Y esas rectas definen los ejes cartesianos, el eje X y el eje Y. Con estos ejes podíamos representar cualquier punto de la superficie. Existen dos versores particulares ubicados de esta manera, uno en relación al semieje positivo de las X y otro en relación al semieje positivo de las Y. Si son versores, lo que debería pasar es que esta distancia sea 1 y esa distancia sea 1. Entonces recordar que hay un versor I que de alguna manera muestra cuál es la dirección y el sentido del eje positivo de las X, y un versor J que muestra exactamente lo mismo del eje Y. Por otro lado, en el espacio, ¿sí? El espacio también es algo que vamos a manejar, está representado en este caso ya por tres ejes reales, ¿no? Por eso R3, aparece un tercer eje que es el eje Z. Y en relación a esos tres ejes están definidos los tres ejes cartesianos, que es el eje X, el eje Y y el eje Z. Acá también aparecen tres versores ubicados y dando la dirección y el sentido a los semiejes positivos de los ejes cartesianos, que son el I y el J, que son estos que están acá, ¿sí? Que uno definía la dirección del eje Y, otro del eje X, esos son los mismos, y aparece uno nuevo que es el versor K, que define la dirección y el sentido del semieje positivo de la Z. Vamos a hacer un resumen entonces de esta parte. Lo que estuvimos viendo entonces es una clasificación de vectores, una posible clasificación dada por estos cuatro tipos de vectores, ¿no? Los fijos, deslizantes, libres y colineales. Recuerden que los fijos, lo importante era el punto de aplicación, ¿no? El punto de aplicación del vector. Por eso recibe el nombre de fijo, ¿sí? Los deslizantes, acuérdense que eran vectores que compartían, ¿qué cosa? Una recta de acción, ¿sí? Se deslizaban a través de una misma recta de acción, o sea que tenían la misma dirección. Los libres son vectores justamente opuestos a los fijos. No importa, ¿qué cosa? No importa el punto de aplicación. Recuerden también que dentro del álgebra vectorial que vamos a estar desarrollando vamos a trabajar con este tipo de vectores. Por otro lado tenemos los vectores colineales. Los colineales son vectores que compartían ¿qué cosa? Comparten la misma recta de acción o la misma dirección también
¿no? Recta de acción o dirección. Dentro de los vectores especiales, que nosotros llamamos importantes, hablamos de los vectores opuestos, del nulo, del unitario, y hablamos de vectores equipolentes también. Bien, vectores opuestos, habíamos dado el ejemplo de la tercera ley de Newton entre el peso del cuerpo y la reacción del suelo, como para asegurar que el cuerpo estaba en equilibrio, ¿no? Básicamente los vectores opuestos se representaban con el menos P, ¿sí? Eso significaba el opuesto de P, y son vectores que un vector con su opuesto, lo único que se diferencian es en su sentido, ¿sí? ¿Sí? O sea, lo que puedo decir que P y menos P, ¿sí? Se diferencian en su sentido, nada más. Bien, después teníamos el vector nulo que habíamos hablado, que geométricamente representaba un punto, que estaba hablando en el caso de la tercera ley de Newton, en el ejemplo del cuerpo, del no movimiento, porque si sumábamos las fuerzas, P y menos P, o sea, la acción y la reacción, eso me daba el vector nulo, o sea, ausencia de movimiento. Esto dijimos que el vector nulo lo vamos a representar con cero vector, ¿sí? Cada vez que veamos esto es vector nulo. Y bueno, conceptualmente es un vector que no tiene extensión, ¿no? El módulo, la intensidad es cero. Después hablamos de los vectores unitarios. Los vectores unitarios, también llamados versores, eran vectores, o sea, si yo tengo un vector con una extensión igual a 1, digo que es un versor unitario. Y lo que puedo mostrar es que, digamos, se llama de esa manera porque cumple la definición de que su extensión, su norma o módulo, es igual a 1. Y acá, dentro de los versores unitarios, hablamos de tres versores que son como importantes dentro del desarrollo de la unidad, ¿no? Que son los versores I, los versores J y los versores K. ¿Sí? Son tres versores que definen los semiejes positivos de los ejes cartesianos X, Y y Z. Y por último, bueno, los vectores equipolentes. Entonces, ¿cómo definíamos los vectores equipolentes? Yo tenía, no sé, vectores libres, tengo un par de vectores libres, o sea, ¿por qué los voy a considerar como libres? Porque van a compartir la dirección, el módulo, el sentido, pero no el punto de aplicación. Van a estar aplicados en rectas que son iguales o paralelas. En ese caso, esos vectores libres se llaman equipolentes. Y habíamos visto que dado un vector existen infinitos equipolentes a él, infinitos vectores que cumplan esta condición que les acabo de comentar. Entonces, desde el álgebra vectorial, un vector con sus equipolentes, un vector puede representar a un conjunto infinito de vectores equipolentes, ¿sí? Eso es importante poder comprender.